¿No se acuerdan de dónde vienen esas ecuaciones? No. Ernesto, Jennifer Bernal, Monse Pérez. La de los gases ideales. Muy bien, Brenda. Es de los gases ideales. Perfecto. ¿Cómo la calculo, Brenda? Dice la compañera que viene de los gases ideales. Lo voy a hacer aquí, ahorita lo borro, ¿no? Nada más para que se acuerden. PB igual a NRT. ¿Ok? Y entonces yo tengo que la fracción Y de I es igual ¿a qué, Brenda? A N de A. Sí. ¿Sí? ¿Te escucho? Entre N totales, ¿verdad? Ok, si despejamos de aquí, N de A va a ser igual, ¿sí?, a PB entre RT, y luego vuelvo a utilizar la misma ecuación, pero con presión total. ¿Sale? Esta es la presión de A, la presión total por el volumen entre RT, volumen que multiplica, volumen que divide, se van, R que divide y RT que multiplican, se van. Y me queda efectivamente la presión de A sobre la presión total. Ok, perfecto. ¿Vale? Ya de que tienen esa ecuación, lo único que hacen es despejar. Tienen que Y o Y de A es igual a la presión de A sobre la presión total. Y la presión de A, o la presión de parcial de A, la presión parcial de A es la presión de vapor por la XY. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale, chicos? Entonces, es importante que no se les olviden las ecuaciones o los modelos matemáticos. Las debieron de haber visto por ahí en termodinámica o en fisicoquímica. Muy bien. Gracias, Brenda. Bien, chicos. Ya tenemos entonces las ecuaciones para calcular, ¿sí?, o hacer mis tablas. El primer diagrama que vamos a construir va a ser el de X, Y. Los voy a dejar que hagan los cálculos. ¿Cómo le hago para calcular el diagrama XY? ¿Qué valores necesito? Jocelyn ya participó mucho, pero si se acuerda, Luis García, Lisbeth, Mande, profe. ¿cómo le hago para construir el diagrama XY? ¿Qué valores, qué datos necesito? La composición de X, la presión total y la composición de Y. ¿La composición de qué, perdón? De Y, Antes de la composición de Y. la presión total. Ok, ¿podemos calcular presiones totales? Sí. Sí puedo calcular presiones totales. Muy bien, ya tengo la ecuación de Dalton. Perfecto. ¿Cómo le hago para calcular, ¿sí?, las Y? Bien. Dice el compañero que necesito las presiones totales. Entonces, van a hacer cálculo de presiones totales. No tenemos problema porque aquí tenemos la ley de Dalton para la presión total. Estos valores de XY los vamos a proponer. ¿Qué valores proponemos? Punto 1. Vamos a partir de 0, perdón, para iniciar en el origen. 0,
punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, perdón, aquí se le activó el micrófono, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1.0. Ok, como estamos hablando de una mezcla binaria, la presión total, ¿sí?, va a ser igual a la presión de saturación del componente A por la fracción de A más la presión de saturación de B por la fracción de B. Pero sabemos que la fracción de B es igual a 1 menos x de A. ¿Vale? Es mucho más sencillo trabajar con ese teorema o esa fórmula. ¿Ok, chicos? Entonces me va a quedar que la presión total va a ser igual a la presión de A por x de A más la presión de B, ¿vale?, por 1 menos x de A. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. ¿Sí? Hagan el cálculo. ¿Sí? Ya tenemos aquí que la Y se va a calcular con la presión de saturación del componente I por la fracción, que aquí ya las coloqué, entre la presión total. Pueden hacer su tablita de presiones totales, no hay ningún problema, o lo pueden sustituir directamente en la fórmula. Nada más acuérdense de utilizar paréntesis. ¿Vale, chicos? Bien, ¿tienen dudas de cómo se hace el cálculo? Con toda confianza, díganme y hacemos el primero. Profe, ¿Sí? proponiendo X y, o sea, que X es lo mismo que XA. Ajá. ¿Sí? Sí, porque estoy hablando de una... Aquí la fórmula, cuando le pongo X, Y o Y, estoy generalizando que puede ser para cualquier componente. Y entonces, como estoy hablando de una mezcla binaria, ¿sí?, estaríamos hablando de que mi primer componente es el benceno, ese es XA, ¿sí?, y mi segundo componente es el etilbenceno. ¿Sí, señorita Pau? Sí, profe, gracias. Ok, si tiene dudas, con toda confianza, pregunten, no se quede con la duda. No se preocupe, que no es la única, todos están con la cara de what, ya los vi. Ok, Marcia, Pau, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres que hagamos la primera sustitución? Sí, profe, a ver. Ok, perfecto. ¿Sí? Calcularon la presión de saturación. Ok, voy a poner estas Y, la voy a hacer aquí abajo. La Y, la primer Y, me dice que es la presión de saturación para el componente A. ¿De cuánto es la presión de saturación del componente A? ¿No los calcularon? 79.99. Debe ser la misma que esa, ¿verdad? 79.99 o 98, no hay ningún problema. ¿Ok? Eso lo voy a multiplicar por eso decir que iba a ser la primera. ¿Por cuánto? Por 0. Por 0, efectivamente. ¿Sale? Ok, otra vez, la presión total se va a calcular con la presión de A, que va a ser 79.99 por 0, más, ¿cuánto vale la presión de B? ¿Quién me dice cuánto vale la presión de B? Yo tengo que 105.20.
Yo tengo 12.56. Puede ser. ¿Por qué es 12.56, señorita? Ay, porque así me sale en la fórmula. No, Brendita, no me diga eso. No, porque así le sale la fórmula. Ok, chicos. ¿Sí? Compañerito que me dio la otra presión. ¿Es correcta la presión que calculó el compañero Luis? ¿Sí? Nada más que esa presión que calcula el compañero Luis no es a la temperatura que vamos a trabajar. Cuando ustedes calculan las temperaturas, encuentran una temperatura de 72. ¿Sí? Encuentran una temperatura de 72 y encuentran una temperatura de 127. Cuando ustedes hacen el diagrama, ¿sí? Voy a manejar, acuérdense, tengo que trabajar con el componente más volátil, ¿sale? Y entonces trabajo con la temperatura de saturación del benceno. Entonces nada más Luis sustituye en temperatura, coloca en lugar de 127 para calcular la presión de saturación, coloca la de 72.27 y ya te tiene que dar el 12.56. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Sí, no hay de qué. Ok, entonces 12.56 por 1 menos 0. Y entonces la primer Y va a ser 0. ¿Vale, chicos? Luego, para el segundo cálculo, Pau, ¿cuánto vale? Oiga, profe, ¿Sí te escucho? yo tengo una duda. ¿Sí, dime? Bueno, yo en los apuntes que tengo del laboratorio, Ajá. hacemos lo mismo, pero no lo hacemos en fracción. O sea, yo tengo que la ecuación es Y es igual a la presión total, a la presión parcial por la fracción molar, más la Ok. presión parcial de B por la fracción molar. Entonces, o sea, Ajá. pero no viene así en fracción. Lo que pasa es que tú tienes, o lo que me estás diciendo, es la fórmula para calcular las Y, pero para hacer el diagrama de temperatura contra X y Y. ¿Sí? El diagrama que estamos haciendo ahorita, Brenda, es el de, el primerito que vamos a hacer es XY. El otro diagrama, efectivamente, va a ser temperatura contra las fracciones, ¿sale? Y entonces, esta fracción está en función de la temperatura, pero como la temperatura, ¿sí?, va a cambiar, entonces es más sencillo calcular esta Y en función de las presiones parciales y las presiones totales. ¿Sí? Es correcto eso que me dices, no hay ningún problema. Ahorita lo vamos a hacer. Eso es para calcular. Si checas tu fórmula, ¿sí?, te debe de ir cambiando las presiones parciales. Sí, ajá, se van cambiando. ¿Sí? Van cambiando las presiones parciales porque va cambiando tu temperatura. ¿Sale? Entonces, seguimos utilizando la ecuación de Antoine, pero voy a calcular presiones parciales a diferentes intervalos de temperatura. ¿Cuáles intervalos de temperatura? De 72 a 127. ¿Sí, Brenda? Ok. Sí, eso es correcto. Esos cálculos son correctos, pero eso es para calcular las fracciones de vapor cuando tengo como variable la temperatura. Y estas son cuando la presión permanece constante. ¿Sí? No hay problema, señorita. Si tiene dudas, con toda confianza lo checamos. Bien, vamos revisando. ¿Sí? El primer cálculo me da 0. No digan que no les ayudé. Segundo cálculo. Ahora, ¿cuánto vale XY?
Por eso es que le pongo XY. Vale 0.1. ¿Sale? ¿Van a cambiar las presiones de saturación? No, ¿verdad? No. No cambian. Muy bien, Joseph. No cambian porque quedamos que la temperatura va a ser de 72.27. ¿Ok? Y entonces aquí va a quedar 0.1 y aquí me va a quedar 1 menos 0.1. Por eso me conviene utilizar esta relación porque es directo el cálculo. Quedó muy amontonado. Vamos a corregirlo. ¿Ok? Pregunta. ¿Alguien tiene dudas? Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. Me salió 0.4143. ¿Ok? 0.4143. ¿Les parece bien si utilizamos por lo menos 5 decimales? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Es 9 el final, entonces. Gracias, Jackie. Así. Muy bien, Jackie. Ya vi que ya se despertó Jackie. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Pau. Es que no entendí muy bien de dónde sacó el 12.56 que corresponde a la temperatura. El 12, este 12.56. Ajá, ese. Ajá, ok. No hay ningún problema, Pau. Te lo explico. Calculas tú la presión de saturación. Calcula la presión de saturación. Esta es la presión de saturación para el etilbenceno a una temperatura de 72.27. Acuérdate que mi diagrama de equilibrio XY lo voy a hacer con respecto al componente más volátil. ¿Sí? Entonces, calculas las temperaturas de saturación y las temperaturas de saturación son 72 para el benceno y 127 para el etilbenceno a una presión de 600 milímetros de mercurio. Y entonces, para hacer los diagramas tienes que hacer lo mismo. Voy a hacer los cálculos con respecto al componente más volátil. Por eso no tengo problema. La presión de saturación para el benceno sigue siendo esta. Calcula la presión de saturación a 72.27 y te va a dar 79.98. Algo muy parecido por los decimales. Y calculas la presión de saturación para el etilbenceno a esta temperatura de 72.27. Y te tiene que dar algo muy parecido al 12.56. ¿Sale? Te puede caber por decimales. No hay ningún problema. ¿Sí, señorita Pau? No, profe. Gracias. ¿Sí o no? Sí. Ok, si tiene dudas, con toda confianza pregunte. Chicos, miren, yo sé que Pau, Jackie, ya me conocen, Brenda, Gloria, y creo que no les da penita preguntar y saben que no me molesta que me pregunten, ¿sale? Entonces, en verdad, si tienen dudas, con toda confianza, me pueden ir interrumpiendo y me pueden ir preguntando. No tengo ningún problema, ¿sí?, en aclararles sus dudas. Total, si no me las sé, ahorita a ver qué les invento. No es cierto. ¿Sale? Si no me las sé, me la investigamos. ¿Sale, chicos? Entonces... que dijo ahorita del 12.56. Ajá. Sí. Este 12.56 es la presión de saturación del etilbenceno a una temperatura de 72.27. ¿Sí? O 72 y lo que les haya dado aquí. No hay ningún problema. ¿Sí, señorita? ¿Por qué lo hacemos con esta temperatura? Ustedes dicen, ¿por qué no lo hago con la temperatura del etilbenceno? Porque acuérdense que estoy haciendo un diagrama de equilibrio y quiero ver cómo se comportan las fracciones molares cuando se está evaporando el benceno.
Por ahí en fisicoquímica ven lo que son las propiedades coligativas, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una mezcla de dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición? Hay un cambio en la temperatura de saturación y hay un cambio en la presión de saturación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, voy a poner el ejemplo del agua porque es mucho más sencillo comprender o entender. Tengo una mezcla de agua y alcohol, ¿sale? Yo sé que el alcohol a una presión de una atmósfera se evapora aproximadamente a los 78 grados centígrados. Lo estoy googleando ahorita nada más en mi mente, no me crean tanto, ¿eh? Vamos a pensar que se evapora a 78 grados centígrados el alcohol a presión de una atmósfera. Si yo cambio la presión, ¿sí? Acuérdense que cambia el punto de ebullición. Ahora, el agua, ¿sí? El agua se evapora a 100 grados centígrados a presión de una atmósfera o a nivel del mar. Bien, eso es cuando los componentes son puros. Pero me dicen las propiedades coligativas que cuando yo tengo mezclas, esas temperaturas de ebullición cambian, ¿sale? Puede ser un descenso en la presión o puede ser un ascenso en la temperatura. Depende de las propiedades físicas de los elementos. Y entonces, por eso es que empiezo a trabajar con el punto de ebullición de la sustancia más volátil. Tengo yo la mezcla de alcohol con agua. Cuando yo empiezo a calentar, si ustedes hicieron prácticas de destilación en la prepa o en la universidad, se dan cuenta que la mezcla empieza a hervir a 78 grados aproximadamente. ¿Qué es lo único que se está evaporando? En teoría, solamente el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no llegan a la temperatura de ebullición del agua, pero como el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo, por eso es que se está evaporando. ¿Sale, chicas y chicos? Y entonces es por eso que cuando hago yo mis diagramas de equilibrio, tengo que ver cómo se comportan esos cambios de fase en el equilibrio con respecto a la temperatura del componente más volátil. ¿Sale, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Ok, Yossi. Yossi es la única participativa y los demás creo que se van a dormir. Bueno, espero que no. Bien. Ya de que tengo esta fórmula, me va a servir para calcular todas las composiciones de Y. ¿Sale? Entonces, revisen cuánto les dan o hagan los cálculos. Lo único que van a ir cambiando va a ser ese punto 1, este punto 1, este punto 1, por punto 2, punto 3, punto 4, hasta llegar a 1. ¿Sale? Yo sé que Gloria ya tiene los resultados, y Pau ya tiene los resultados, y Jackie ya tiene los resultados. ¿Ok? Voy a cambiar mi borrador porque... Ya los tengo, maestro. Muy bien, Jackie. Voy a cambiar mi borrador porque el otro tira mucha tierra y mi camisa blanca se me va a ensuciar y me costó lavarla. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Dice Jackie que ya tiene los resultados. Jackie nos está haciendo trampa, ¿verdad? Nos hace bullying. No, pero ya desperté. Perfecto. Ok, Jackie, ¿cuál es el siguiente? Es 0.61422. El de 3. 0.73186. Muy bien. El de 4. 0.80936. El de 5. 0.864228. El de 6. 0.90523. El de 7. 0.93694. El de 8. 0.96222. Muy bien. El de 9. 0.98285. 98, 28, 5. 5. Y el de 1. 1.
Muy bien. Felicidades, Jackie. Ok, ya que tienen estas composiciones, ahora sí, lo pueden hacer en una hoja milimétrica o lo pueden hacer ustedes en su cuadernito ahorita, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Hay que acostumbrarnos a ponerles rótulos a las gráficas. Equilibrio de fase del etilbenceno a 600 milímetros de mercurio, ¿sale? Ese va a ser el título de su gráfico, ¿sí? Equilibrio de fase, no me lo voy a abreviar, de benceno, etilbenceno a 600 milímetros de mercurio. O le pueden poner 79.98 kilopascales. Y hacen su grafiquita, ¿sí? Van a tener el diagrama X, Y. Bien. Hacen los cálculos y ahorita checamos. Revisen los cálculos. Los que no lo han hecho, hagan el gráfico. Y ahorita nos vamos con el siguiente gráfico, que era el que me decía la compañerita Brenda, de las temperaturas, y lo vamos a hacer en función de las presiones parciales. Si alguien ya le agarró el hilo o ya le entendió, se puede ir adelantando. No tengo ningún problema. ¿Sale, chicas y chicos? Con toda confianza, ya pierdan el miedo y vámonos preguntando. No se preocupen. ¿Sale? Bien. Les doy unos 10 minutos para que terminen de checar los cálculos y hagan el gráfico, o requieren de menos tiempo, como ustedes me digan. Gloria. Ay, perdón, desconecté el internet. Conectaba mi graf. Pero está bien. Mal. ¿Ya checaron los cálculos? Ah, era lo que iba a hacer, profe. Es que se apagó mi computadora porque ya no tenía pila y por eso la conecté y desconecté el internet por error. Déjeme cambiar en mi compu. Espera. Ok, está muy bien. Brendita, ¿ya checaste los cálculos? Bueno, yo sé, usted que sí me está poniendo atención y está despierta, ¿sí? ¿Están bien 5, 7 minutos, 10 para que chequen los cálculos y hagan el gráfico? Así, profe. Ok, muy bien, entonces los dejo y ahorita continuamos.